Desde Madrid, España. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Entra en circulación la nueva familia de billetes. TAS emiten su opinión ante la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. A esta hora le vamos a dar el pase a nuestra compañera Giselle Quintana. Giselle, adelante. Hola, sí, Mariana, buenas tardes para ti y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, inicia el mes de octubre y con él una nueva expresión monetaria en el país, la cual elimina 6 ceros a la moneda. A propósito de esto, nosotros pudimos conversar con el economista y el profesor Aaron Olmos, quien detalló todas las implicaciones de esta nueva medida. Veamos. Comienza ahora el proceso de adecuación a las nuevas cifras, a los nuevos montos. Comienza ahora el proceso por parte de las personas y las empresas de adecuarse a los sistemas contables, a todo lo que viene con este cambio de denominación. Vale decir, incluso se ha pensado y se ha dicho recientemente que probablemente el Ejecutivo llegue a tener algún tipo de pronunciamiento desde el punto de vista salarial, porque el salario pasa de 7 millones a 7 bolívares, ¿no? Y efectivamente, estando en el último trimestre del año, que es un trimestre de tanto gasto, de tanto movimiento de liquidez, no tiene mucho sentido, por ejemplo, tener una denominación mínima como esa, por ejemplo. Bueno, lo importante es que tiene que recordar las personas que en este momento no necesariamente toda la población tiene en sus manos el nuevo cono monetario, lo que quiere decir que tenemos todavía el cono monetario anterior, y recuerden que hay una cocirculación desde el billete de 10.000 hasta el billete de 1.000.000 que representa un bolívar nuevo. Todos los billetes que tenemos en nuestras manos tenemos que asumirlos divididos entre 1.000.000, razón por la cual al momento de hacer cualquier tipo de operación tenemos que asumir que estamos hablando de bolívares, ¿no? O céntimos. En ese sentido, si la persona va a hacer algún tipo de operación y va a cancelar, por ejemplo, 5 bolívares, bueno, bien pudiese dar 5 billetes de 1.000.000, que ahorita serían el equivalente a un bolívar cada uno, ¿no? Entonces, esos son los elementos que debemos comenzar a tener en cuenta a nivel del menudeo, a nivel del transporte público, a nivel de pago de algunos servicios de precios bajos, que en definitiva se puedan pagar todavía con billetes de los que tienen las personas en los actuales momentos, ¿no? El tema con esto es que, bueno, tanto los comerciantes como los consumidores tienen que estar conscientes de cuáles son los billetes que van a circular y estar claros en las cifras y los montos que van a enterar a nivel de las operaciones comerciales, ¿no? Para evitar equívocos, tanto para el comercio como para el consumidor. En la medida en que existan piezas de billetes lo suficientemente disponibles para el público en Venezuela a lo largo y ancho del territorio nacional, estaríamos hablando de solventar el problema de escasez de efectivo. Todo dependerá de la cantidad de producción de estos billetes que el Banco Central ponga en nuestras manos a través del sistema financiero nacional. Sin embargo, por los momentos pareciera que mayormente vamos a hacer operaciones digitales. Y es algo que en el comunicado del 5 de agosto queda totalmente expreso por parte del Banco Central, la intención de que mayormente se utilicen las herramientas digitales para el pago de los bienes y servicios a nivel de los precios establecidos por parte de los asignadores de precios, ¿no? En definitiva, habría que ver cómo sigue evolucionando el 1 de octubre y cómo va a ser este último trimestre del año 2021 en función del uso de mayor plataformas digitales y evidentemente este nuevo cono monetario. Se había dicho que no necesariamente la nueva expresión monetaria va a tener un efecto de aumento de precio en algunos servicios. Por ejemplo, en el caso del transporte público, ya algunas rutas cortas están siendo cobradas en 1 bolívar de los actuales o 1.000.000 de los anteriores, ¿no? Lo que te quiere decir que se pasó de los 700 bolívares que generalmente las personas estaban pagando a 1.000.000 de bolívares, cosa que de alguna manera va en contra de lo que hasta ahora se había comentado respecto de el efecto precio sobre la nueva expresión, ¿no? Sin embargo, es posible que, tomando en consideración el tiempo en el cual nos encontramos y el último trimestre del año, podamos ver algunas variaciones de precio similares a esta en otros tipos de servicios. Bueno, la Gaceta del 16 de septiembre de este año
que tiene las normas para aplicar la nueva expresión monetaria, nos habla de las excepciones a la regla de redondeo, ¿no? Y básicamente tiene que ver con algunos servicios públicos y actividades vinculadas con energía eléctrica o energía de todo tipo, ¿no? Gas licuado, gasolina, servicios de cable, sobre todo tipo de cambio, ¿no? Que de hecho Banco Central sigue publicando tipo de cambio sin aplicar la regla de redondeo, mostrando los 8 decimales completos, ¿no? Evidentemente el venezolano debe leer las normas de aplicación de la nueva expresión monetaria para estar atento a estos casos especiales, ¿no? Cabe destacar que hasta que el Banco Central de Venezuela así lo dispongan, coexistirán ambos conos, la familia de billetes del cono monetario anterior y esta familia de billetes que entra en vigencia a partir de este viernes 1 de octubre, la cual son 5 billetes y 3 monedas. También es importante resaltar que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que ya los billetes de 5 y 10 bolívares se encuentran en las agencias bancarias y que serán dispensados a partir de este lunes 4 de octubre. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Momento de hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más de Noticias de Globovisión Economía. Vamos a ver qué es lo que han dicho. Lamentablemente, la dolarización que vive Venezuela de manera informal desde hace casi 2 años, o más de 2 años básicamente, limita el alcance de la misma reconversión, ¿no? O sea, de alguna forma el venezolano ya está acostumbrado al mismo proceso de reconversión, ¿no? Hace menos de 3 años tuvimos un proceso y tuvo una campaña de difusión y educación a las personas en ese ámbito, ¿no? Así que el proceso de reconversión no es nuevo. De hecho, muchas personas ya, incluso antes de anunciarse la reconversión, muchas personas habían reconvertido, ¿no? Entonces, eso, en el contexto, además de un entorno donde se usan mucho más dólares en efectivo para pagar las cosas, hace que el efecto de la reconversión sea mínimo, ¿no? Precisamente tomando en cuenta que cerca de 1/3 de las transacciones en Venezuela se pagan en bolívares, ¿no? Ahora, si es que la reconversión se diese de forma normal o se garantizase un stock de billetes lo suficientemente adaptable al entorno inflacionario, tú pudieras pensar que incluso mucha gente pudiera dejar de lado el dólar para ciertas transacciones muy al menudeo, ¿no? Por todo este costo que enfrentamos para donde vamos en dólares, la falta de efectivo de baja denominación, el tema, el fetiche, la calidad del billete. Entonces mucha gente preferiría usar ese efectivo, el efectivo en bolívares. Pero lamentablemente el emitir más billetes también es costoso para el Banco Central y en un entorno donde el gobierno y el mismo Banco Central carecen de recursos, por lo menos respecto a lo que tenían en 2018, es muy difícil que se emitan los billetes al ritmo que lo requiere la hiperinflación. Entonces eso de plano ya limita su alcance. La intención del regulador es llevarnos un poco, si se quiere, anímica o psicológicamente a las condiciones de pago, de medios de pago en otros países, ¿no? Recuerden que en otros países con inflación estable, muchos servicios se pagan o muchos bienes se adquieren incluso con monedas, ¿ok? Caso Chile, caso Colombia, inclusive Argentina, con una inflación de 2 dígitos mensuales, algunos emplean las monedas, ¿no? Entonces, el considerar una moneda es retornar a ese entorno inflacionario en Venezuela que, aunque era alto, era una inflación alta, nos permitía todavía el uso de monedas para ciertas cosas, ¿no? El pasaje mínimo, el pago de ciertas cosas al menudeo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, digamos, una especie de golpe anímico que quiere dar en este caso el Banco Central para que confíe en el proceso y que tratar de retomar la confianza en la moneda, ¿no? Lamentablemente, la confianza en la moneda depende de muchas cosas más allá de simplemente pagar en monedas, ¿no? Es un tema de confianza, no solo en el bolívar, sino en el mismo Banco Central. Y eso, lamentablemente, por más que tú añadas bolívar, por más que tú amplíes el cono, eso no lo vas a recuperar de la noche. Bueno, ayer el tipo de cambio efectivamente llegó a 5 millones, ahora 5 bolívares digitales. Es una depreciación importante después de varias semanas, desde finales de julio, con un tipo de cambio de alrededor de 4 millones o 4 bolívares digitales. Bueno, la reconversión es un fenómeno traumático, aunque ya estamos acostumbrados los venezolanos, un fenómeno difícil, digamos, porque hay que adaptar los sistemas y el sistema va a quedar sin bolívares o con un riesgo de que no existiesen bolívares desde el día jueves hasta el día lunes, ¿no? Y de hecho el sistema y las plataformas se están adaptando. Eso hizo que muchas agentes trataran de no tener bolívares sino tener dólares y eso empujó una demanda del tipo de cambio que metió presión sobre el precio y llegó a este número. La pregunta es si ese precio es sostenible, si se va a mantener allí o la semana que viene podemos ver alguna baja,
Ya sabemos que el Banco Central va a intervenir el mercado y es posible pues que la semana que viene el tipo de cambio retroceda. De todas maneras, esta es una economía que entra en el mes de octubre, noviembre, meses